Equipo, un día más estáis aquí en el canal de la ciencia y la hipertrofia. Nada, quiero comentaros que hoy os traigo un vídeo con un formato totalmente diferente al que he hecho. Os voy a explicar cómo se hacen las elevaciones laterales y qué tipo de variantes hay, pero no vais a ver a mí todo el rato hablar, sino que lo voy a ir ejemplificando todo. Entonces yo creo que va a ser un vídeo con el que vais a aprender un montón y además os vais a entretener. Entonces, bueno, espero que así sea y espero que os guste. Luego, quería deciros también que si queréis ver qué es lo que hago en mi día a día, cosas que voy subiendo para que podáis aprender más, os dejo aquí mi Instagram, Batman Science. Y nada, luego también tengo en la página web, batmanscience.com, tengo un programa especializado de hombros que lo podéis descargar de forma gratuita por si queréis tener unos hombros grandes y fuertes. Así que, bueno, después de deciros todo esto, vamos a darle caña al vídeo y espero que os mole. Bueno, ahora lo que vamos a ver está relacionado con las elevaciones laterales. Lo que quiero que tengáis en cuenta es que he elegido este ejercicio porque es un ejercicio que no se suele realizar correctamente y porque quiero explicaros cómo hacerlo, las diferentes variantes que hay y en qué rangos de repeticiones trabajar y un poco todo relacionado con estas elevaciones laterales porque desde mi punto de vista es los mejores ejercicios para ese aspecto redondo del hombro, porque principalmente estamos trabajando la porción acromial o porción lateral del hombro, que ahora veremos, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta que el deltoides está dividido en tres porciones principales. Es la anterior, la lateral, que es la que hemos comentado, y la posterior. Entonces, lo que vamos a ver hoy está relacionado con la porción lateral específicamente. Ya hablaremos de las demás porciones, ya haremos otro vídeo relacionado con el entrenamiento de hombros en profundidad. Y tenemos que tener en cuenta que esta porción lateral principalmente se encarga de hacer la abducción. Como vemos aquí en las imágenes, la abducción es separar los brazos del cuerpo hacia afuera, ¿no? Como, pues eso, levantando las alas de alguna manera. Entonces, aquí lo primero que tenemos que tener en cuenta también, cuando hablamos del pico de brazo de momento, el deltoides lateral, dicho de otro modo, el pico de brazo de momento nos estamos refiriendo al punto donde el brazo de momento es mayor en el deltoides lateral y esto va a hacer que seguramente pueda producir más fuerza en ese punto específico. Pues bueno, el pico de brazo de momento en las elevaciones laterales, digamos desde un plano frontal, si lo miramos desde frente o desde espaldas, cuando hacemos estas elevaciones laterales, esta abducción, estaría cerca de los 86 y 90 grados de abducción. Es más, hay trabajos como el de Wickham y Brown del año 1998 que se ve que los mayores valores de actividad electromiográfica en este deltoides lateral se da entre 90 y 105 grados de abducción. Para poner todo esto un poco en contexto, para hacerlo fácil, lo que podríamos decir es que los grados efectivos para trabajar esta parte lateral del deltoides estarían o pueden estar cerca de entre 80 y 105 grados de abducción, en ese rango. Luego, por otro lado, esto es importante, tenemos que decir que por las propias características musculares del deltoides y sobre todo de esta porción lateral del deltoides, es muy difícil trabajar esta musculatura en estiramiento. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, nosotros cuando trabajamos el pectoral, los isquiosulares son músculos que se trabajan mucho en estiramiento y van a recibir un estímulo bastante efectivo cuando los trabajamos en estiramiento. En cambio, cuando hablamos del deltoides lateral, no se va a trabajar apenas en estiramiento y va a hacer que el rango efectivo sea cerca de ese pico de máxima contracción y cerca de ese pico de brazo de momento que tenemos. Los mejores ejercicios para el desarrollo de esta porción lateral del deltoides casi todos están relacionados con las elevaciones laterales o los remos al mentón. El tema del remo al mentón ya lo veremos en otro vídeo porque no es el tema, pero también puede ser una variante de esta elevación lateral porque al final el movimiento que se está haciendo es muy similar. Entonces, dentro de las elevaciones laterales tenemos como mejor ejercicio elevación lateral las típicas elevaciones laterales con mancuernas desde el pie, pero luego tenemos también otras variantes como puede ser utilizar poleas o hacerlo desde sentado. Cuando hablamos de hacerlo desde sentado, sobre todo estamos hablando de hacerlo desde sentado teniendo la espalda libre, sin estar apoyados, y a continuación veremos por qué. Bueno, la principal acción que se da cuando nosotros hacemos unas elevaciones laterales es la elevación humerotorácica. Esta acción se facilita con el movimiento glenohumeral y escapulotorácico. ¿Qué quiere decir esto? Que principalmente cuando nosotros hacemos estas abducciones, estas elevaciones laterales, tenemos que tener en cuenta que no únicamente tenemos que mover
el hombro, teniendo en cuenta que el hombro es un complejo articular y no solo una articulación, sino que las escápulas se tienen que mover libremente cuando hacemos estas elevaciones laterales, uno, para darle mayor seguridad y dos, porque es un movimiento más natural. Entonces, tenemos que tener en cuenta que los dos músculos principales involucrados en estas elevaciones laterales son el deltoides y el supraespinoso. Teniendo en cuenta que estos son los dos músculos principales que se van a trabajar, nosotros queremos, sobre todo porque también hay otros músculos como puede ser el bíceps que puede actuar en esta elevación lateral, entonces este bíceps lo queremos dejar fuera de juego. Entonces, para ello lo que vamos a tener que incidir un poco más es en hacer una rotación medial. Cuando hablamos de hacer una rotación medial, estamos hablando de hacer una rotación hacia adentro, esta rotación interna, ¿no? Porque si hacemos una rotación lateral, si rotamos un poco hacia afuera de forma externa, a la hora de realizar este ejercicio se va a involucrar más el bíceps en estas elevaciones laterales. Luego, por otro lado, cuando nosotros hacemos una rotación hacia afuera, solo teniendo en cuenta qué músculo o qué parte del músculo queda contra la gravedad, estaría un poco más el deltoides anterior que el deltoides lateral, y a nosotros lo que nos interesa es que la parte lateral esté contra esa gravedad. Entonces tenemos que hacer un poco esa rotación interna. El problema a la hora de hacer esta rotación interna es que puede descender el espacio subacromial que tenemos en esta zona de aquí, y cuando desciende el espacio subacromial y nosotros hacemos este movimiento de abducción, puede haber un pequeño pinzamiento en los tendones que están en esa zona y el riesgo de lesión puede llegar a aumentar. Entonces, esta rotación que vamos a hacer medial va a ser ligera y no la vamos a exagerar del todo. Luego, cuando hacemos estas elevaciones laterales, tenemos que entender que la porción anterior del deltoides y posterior van a actuar de forma estabilizadora a la hora de realizar este ejercicio y no van a ser músculos principalmente agonistas, aunque sí van a ayudar, pero no van a ser principales en este ejercicio. Por otro lado, cuando vayamos a hacer las elevaciones laterales, tenemos que intentar no hacer el movimiento desde el plano frontal, sino desde el plano escapular. ¿Qué quiere decir esto? Pues os dejo aquí una imagen para que veáis cuál es el plano escapular. Por lo tanto, el movimiento tiene que ir un poco en diagonal. Esto, por una parte, va a hacer que nuestro hombro esté más seguro, incidamos más sobre el deltoides lateral. Por otro lado, el torso debería estar ligeramente adelantado para protegerse de la inclinación posterior de la escápula que se produce en la abducción del hombro. Digamos que de alguna manera también es una posición más segura cuando nos inclinamos hacia adelante y echando el cuerpo ligeramente hacia adelante, al final del movimiento se consigue la alineación máxima del plano escapular y de abducción con 90 grados elevación húmero-torácica. Entonces, principalmente esto que acabo de comentar es que para que sea un movimiento más seguro y efectivo tenemos que hacer el movimiento desde un plano escapular y con el tronco ligeramente inclinado hacia adelante. Entonces, por lo tanto, aquí tendríamos unas cuantas variantes para trabajar el deltoides lateral. Por una parte tendríamos las elevaciones laterales con mancuernas y tenemos que cuidar muy bien la técnica que hemos comentado anteriormente, y luego por otra parte podemos hacer otra variante de estas elevaciones laterales con mancuernas haciendo unas elevaciones laterales con rango de recorrido parcial o ROM parcial. Cuando hacemos este ROM parcial tenemos que irnos al ROM efectivo del que hemos hablado, por tanto no vamos a bajar las mancuernas hasta que toquen los costados, sino que las vamos a mantener en esos grados del rango de recorrido. Y luego nos tenemos que asegurar la técnica tal y como comentamos anteriormente. Otra variante puede ser las elevaciones laterales con mancuernas y banco inclinado. Aquí nosotros, si ponemos el banco en una inclinación, nos aseguramos de que hay una inclinación del tronco, que es lo que hablábamos anteriormente, y no nos entorpece el movimiento a nivel escapular cuando nosotros apoyamos el pecho en el banco. Entonces, si nosotros hacemos al revés y nos sentamos en el banco y apoyamos la espalda, al final el banco está entorpeciendo el movimiento libre de la escápula, que puede hacer que el riesgo de lesión aumente. Y previene una inclinación excesiva también, ¿no? Y hacer un impulso cuando nosotros queremos hacer esta elevación lateral. Y luego, por otro lado, tenemos las elevaciones laterales con mancuernas y bandas de resistencia. Una de las cosas positivas de realizar estas elevaciones laterales con mancuernas y bandas de resistencia es que las bandas de resistencia, según nosotros hacemos la abducción, se van a ir tensando más, y en el punto que a nosotros nos interesa trabajar, el deltoides lateral, va a ser donde más resistencia nos van a ofrecer las bandas. Por lo tanto, estamos trabajando en la zona efectiva y esto va a hacer que el estímulo aumente y sea mayor. Después de hablar de este tipo de elevaciones laterales, tenemos también otra opción diferente, que es realizar las elevaciones laterales en cable. Lo bueno de realizar las elevaciones laterales en cable es que nos van a proporcionar una
tensión constante en todo el rango de recorrido, cosa que cuando nosotros hacemos de forma isoinercial, cuando utilizamos cargas externas como pueden ser unas mancuernas, no nos va a ofrecer esta tensión constante. Por lo tanto, es otra muy buena opción, sobre todo cuando realizamos movimientos un poco más controlados y queremos sentir en todo el rango de recorrido el trabajo de la parte lateral del deltoides. Las elevaciones laterales nosotros las podemos trabajar en un rango de repeticiones bastante amplio, desde 10-12 repeticiones a 20, 25, 30 o más repeticiones. Aquí lo que yo recomiendo es que, ya que tenemos diferentes variantes, para trabajar a un rango de repeticiones un poco más cercano a las 10-15, yo utilizaría unas elevaciones laterales con mancuernas de pie. Incluso cuando hacemos elevaciones laterales con mancuernas desde de pie, podemos utilizar técnicas de entrenamiento avanzadas, como pueden ser drop sets, como pueden ser myo reps, y es bastante interesante que las hagamos en este ejercicio. De la misma manera, cuando nosotros realizamos estas elevaciones laterales con las bandas de resistencia, podemos tirar a realizar más repeticiones, incluso con cadencias más controladas y aguantando al final de la fase concéntrica, que es ese punto donde más resistencia tenemos, aprovechando también a realizar estas elevaciones laterales con un ROM incompleto, con un rango de recorrido parcial, justo en ese rango efectivo del que hablábamos anteriormente. Y después podemos realizar las elevaciones laterales desde polea o desde polea baja en un rango de repeticiones más mayor, ¿no? O sea, trabajando incluso a 20 repeticiones por brazo, incluso haciendo un brazo, luego otro brazo, luego otro, sin apenas descanso, porque los hombros y sobre todo la parte lateral del deltoides va a responder muy bien al estrés metabólico. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, se agradece muchísimo una manita arriba, que lo compartáis en vuestras redes sociales y no os olvidéis suscribiros a mi canal, porque iré subiendo vídeos todas las semanas para que vayáis aprendiendo y para que os podáis entretener un poco. Así que nada, bueno, lo que siempre decimos, y es que no brain, no gain. Nos vemos en siguientes vídeos. 1, 2, 3.